Un actor que estuvo muy fuerte, laburando a finales de los 90, principios de los 2000, en grandes películas muy reconocidas también. Habrá sido una figura que seguramente todos nosotros habremos visto en algún momento. Estamos hablando de Brendan Fraser. Mirá. De 51 años, nacido el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos, que, bueno, lo decíamos, lo vimos protagonizando gran cantidad de largometrajes, sobre todo de comedia, durante finales de los 90, principios de los 2000, como fue George de la Selva, por ejemplo, Al Diablo con el Diablo, Buscando a Eva, y también por la que se hizo más conocida la trilogía de la momia, con la cual, sí. Ahí quedó encasilladísimo. Y sí, más o menos, quedó un poquito ahí con Rick O'Connell, pero hizo algunas otras películas también que lo hicieron salir un poco de ese personaje en puntual, pero no quizás del estereotipo de personaje que él hacía, que era quizás de un hombre quizás un poco más ingenuo, más gracioso, ¿viste? Este tipo de personaje. Perfecto. Y hasta participó incluso, acá sí fue donde se corrió un poquito del molde, donde participó en la película Crash, que fue ganadora al Oscar como mejor película en el año 2006. Hizo un gran papel también en esta película y bueno, demuestra quizás que no hace falta estar siempre en los mismos papeles para estar reconocido en Hollywood. Excelente. Bueno, esto es más o menos un panorama de lo que fue su carrera, y ha pasado por tantas pálidas, pobre muchacho, que no pude hacer, quizás no vamos a hacer como siempre hacemos, un recorrido durante toda su carrera, porque le pasó tanto después de que dejó de actuar que duro. Es muchísimo lo que tenemos para contar. ¿A qué se debe esta desaparición tan estrepitosa y por qué los estudios de Hollywood ya no están teniendo en cuenta a Brendan a la hora de realizar grandes producciones? Bueno, vamos a recordar que en el año 2008 fueron sus últimos éxitos comerciales, con la tercera parte de La Momia, La tumba del emperador dragón, donde actuó con Jet Li también. Muy buena. Y Viaje al centro de la Tierra. Pero también participó de la comercialmente decepcionante Corazón de tinta, una película que no tuvo muchísimo éxito, que para mí fue muy infravalorada. Es una gran película de fantasía que no tuvo el reconocimiento que tendría que haber tenido. Bien, año 2008, 2008. Hasta acá, cerrando hasta su acá. carrera. Exactamente. De ahí en adelante, la carrera de Fraser se fue en picada total. No tuvo un solo título digno de mención en los últimos años y con una muy mala selección también de papeles que le jugaron en contra. Pero además, tuvo un incidente que fue muchísimo más destructivo en realidad para su carrera y también incluso para su salud mental. En una entrevista que dio hace muy poco, en el año 2018, para GQ, la revista también de espectáculos, reveló que en el año 2003 vivió una situación de acoso por parte del expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berg. El cual negó rotundamente los hechos, y esta acusación obviamente no cayó para nada bien en el ámbito de la prensa hollywoodense, y se dice que lo habrían puesto en ese momento en una lista negra que mermó su contratación por parte de los estudios a partir de ahí, y causó que Fraser también cayera en una profunda depresión y se alejó totalmente de la atención pública. Una historia que vemos en repetidas ocasiones con un montón de mujeres y actrices que están en el medio, tanto en Argentina como en otros países. Bueno, esto también le sucedió a él. Le sucedió exactamente a él. Otro de los masazos que también tuvo que sufrir fue comprobar que su cuerpo de pronto comenzó a fallarle también, pero no por la edad, sino por una sobreexigencia, porque el actor nunca usaba dobles para las escenas de riesgo, y en todas las películas donde participó ejecutó todas las proezas que después se veían en pantalla. Ahí Brendan nadaba, saltaba, se corría, trepaba, se caía, se golpeaba incluso, y después dicen sus colaboradores de trabajo que seguía la escena con una facilidad asombrosa. Bueno, en ese momento, en su juventud, contaba con un físico privilegiado, el tipo, no era ningún improvisado, estaba muy bien físicamente, se entrenaba muchísimo, y como si fuera poco, incluso hay una anécdota de La Momia, donde grabó una escena donde lo ahorcaban, y fue tan real en el momento que dejó de respirar y tuvieron que hacerle reanimación, incluso RCP. Bueno. Aparte tremendo. Muy comprometido, che. Sí. Comprometidísimo. A lo Tom Cruise, más o menos, lo decíamos, que también es otro actor que no usa doble de riesgo. Bueno, este se fue un poquito de mambo, me parece. Tremendo. Bueno, después de todo esto, el cuerpo obviamente le pasó su factura. Incluyó una lesión en un disco espinal, la rotura de una costilla, traumatismos en sus rodillas, problemas en las cuerdas vocales y contusiones varias.
Tremendo, Y la verdad que lo liquearon. Tremendo. Todo por no poner un doble. Todo por no poner un doble. Y, sí, no sé si tanto por no poner un doble, sino quizás por exigirse de más a la hora de hacer las digamos, acciones los de dobles acción. también están para aguantar largas jornadas, varias tomas. Claro, muy exigente con él mismo. Quizás no fue demasiado meticuloso a la hora de revisar su tratamiento a la hora de justamente hacer estas acciones y eso físicas. Que hay coach y todos, ¿no? Que te van asesorando. Bueno. Sí. Bueno, y también depende de la contextura física de cada uno. Si bien él estaba muy bien físicamente, capaz que su cuerpo en realidad no estaba realmente hecho para soportar tanta experiencia. Preparado para eso, claro. Exactamente. Para reparar todo esto que tenía roto en el cuerpo, pobre, el actor pasó 7 años desde el año 2008 saliendo de distintas cirugías y tratamientos que además implicaron grandes costos económicos y emocionales para él, y después por el lado del amor, no tuvo una tuvo suerte tampoco en el amor. Buena sí, pero no. Está mal, pero no tan mal. Claro. Comenzaron a fallar en ese momento porque él estuvo casado durante más de 9 años con la actriz Afton Smith desde el año 1997, con quien tuvieron 3 hijos llamados Griffin, Holden y Leland. Y la pareja terminó divorciándose justamente en el año 2008. No pegó una. Pero lo que parecía que iba a ser una separación en realidad tranquila, que no iba a tener demasiados problemas, se terminó transformando en una batalla, ya que su esposa pidió $90,000 mensuales de manutención para ella y sus hijos. Pero el actor aseguró que en realidad estaba con un tratamiento médico, varios tratamientos médicos a la par, y que gastaba $87,000 en cada uno de estos tratamientos en total. Argumentó que sus ingresos anuales no superaban los $3 millones y aunque gastaba $112,000 en sus representantes, casi no conseguía trabajo en ese momento. No También decíamos el tema de la lista negra, la que estaba toda pálida, no le pasaba una. Y finalmente el juez decidió, a partir de todos estos argumentos de Brendan, que sería solo entre comillas, de $50,000 la manutención para su ex esposa. Zafó 40. Zafó 40, pero de todas maneras es una cifra bastante alta. Sí. Recapitulemos entonces. A mediados de los 2000 protagonizó un montón de películas muy poco exitosas que pudo impactar también en su estatus de protagonista. En 2003 supuestamente sufrió un acoso que de parte del entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, y por decir esto lo mandaron a una lista negra, supuestamente, que lo llevó a una difícil situación de falta de trabajos y se sumió en la depresión a partir de esto. ¿El acoso, él lo denunció penalmente o fue solo una denuncia declaración mediática? Declaración mediática. Claro, no hubo ninguna declaración. El tema de pruebas y demás. Imagino que no ha tenido respaldo. No, y sobre todo esto, que no tuvo respaldo de nadie que le diga, bueno, yo te creo, vamos a llevar esto a la justicia. Y eso pasa cuando se meten con gigantes, ¿viste? Sí. Año 2003 también, otra época. Sí, también, totalmente. O una declaración hoy en día, sí, claro, seguramente tendría más repercusión. Claro, aunque sigue pasando. Explotarían los medios de comunicación. Sí, seguramente. En este momento, olvídate. Bueno, posteriormente de esto, su matrimonio se desmoronó, además estuvo muy mal de salud física, lo hizo someterse a varias intervenciones quirúrgicas por 7 años, nada más ni nada menos, y en medio de todo esto se enfrentó a varios problemas financieros sin poder cubrir la manutención de sus hijos. Y desde todo esto que pasó, ¿qué le pasó justamente a Brendan Fraser? Bueno, ¿pasó algo más? Por suerte comenzó a trabajar un poquito más en los últimos años, sobre todo en televisión, ya no tanto en películas, donde desde 2015 protagonizó los programas Texas Rising, Trust y Cóndor, y desde el año pasado también participa como uno de los personajes principales en la serie del universo DC Doom Patrol, la patrulla del condenado, por lo que de a poco busca volver a ganarse ese lugar de prestigio que supo ostentar en el pasado, y que bueno, después de sufrir tanto, pobre, ya me parece que es hora de que se le dé una buena a este talentoso actor, ¿eh?